Saludos. Continuamos nuestra jornada en la creación de un simple MDB, que es un web app que lo voy a utilizar para enseñarle todos los conceptos, ¿verdad?, de front-end y back-end y full stack. Nos toca ahora, ¿verdad?, continuar creando nuestro base framework, cuyo propósito, ¿verdad?, es proveer la funcionalidad básica que todas las aplicaciones web van a utilizar, ¿no? En el caso de que yo quiera crear otra aplicación que no sea el simple MDB, pues estas librerías tienen una funcionalidad que me va a permitir crear otros websites con otros web apps con otra funcionalidad. ¿Okay? Nuestra próxima clase es el HTTP Server. Es una clase que va a poner a correr el HTTP Listener, ¿verdad? Y tiene la funcionalidad de ¿verdad?, de comenzar a escuchar y parar de escuchar, ¿no? Así que vamos a copiar esos. La otra cosa que tiene es que es una clase abstracta. ¿Y qué significa eso que es una clase abstracta, Bruman? Significa que es una clase que no se puede inicializar o instanciar solita. Tienes que crear una subclase, ¿verdad? Una clase derivada y entonces implementar el método init, que es abstracto. ¿Ok? Ya mismo les explico. Y entonces al hacer eso, pues entonces sí puedes crear un HTTP server o una instancia de HTTP server. ¿Ok? So vamos a ver. Aquí hice algo que rompió la... ¿Qué habré hecho yo aquí? HTTP context dentro del start. Vamos a ver. Tenemos aquí esto. Y me comí un if. Parece que me comió un if aquí. Vamos a ver. Start while listening. Will server start while listening. Ok. Me faltó el de apertura de aquí. Ahora estamos. Entonces, esto, perdóname. Lo borro. Peguen las cosas con cuidado porque no le pasa lo que me acaba de pasar. Y entonces parece que es a rayo. Ok. Peguen las cosas con mucho cuidado. Inclusive les recomiendo que vayan, ¿verdad? Mira, aquí me faltó uno de cerrada de seguro. Ahí, ahora sí. Ok, entonces configuration, esto es shared. Así que esto es un error que tengo que arreglar. Disculpenme, denme un segundito. Continuamos. Pues, ¿verdad? Esto aquí ya lo cambié en el, ¿verdad? No es ABCS, es shared. Entonces, pues bien, recuerden, ¿verdad?, tratar de reproducir los mismos espacios, ¿no?, para que el código sea leíble, ya que al copiar de PDF se pierden los new lines. Pues es bueno, ¿verdad?, conservar los espacios. Entonces, pues, ¿qué hace esa clase? Esta clase, ¿verdad?, inicializa el router, un router sin rutas y sin nada, simplemente lo inicializa, es parte de lo que es el HTTP server, ¿no? Y entonces llama un método init. Pero entonces, ¿qué hace el método init? El método init, si lo buscamos, está vacío, es un método abstracto. Eso significa que subclases de HTTP server tienen que implementarlo. ¿Okay? Y aquí es que ocurriría todo el wiring, todo el dependency injection, toda la inicialización del database, inicialización de los repositorios, de los servicios, de los controladores, todo el mapping, todo el wiring de todas las rutas, ¿verdad? La instalación del global middleware y de los per route middlewares y todas esas cosas ocurriría aquí. Pero obviamente cómo ocurre eso, ¿no? Y cuáles son los middleware y los controles y todas esas cosas que yo instalo, depende de cada aplicación. So, básicamente toda aplicación va a heredar o va a hacer una subclase de HTTP server y va a reescribir ese método init con los middlewares y con las rutas que sean necesarias para implementar ¿verdad?, su propósito. ¿Okay? Luego de ensamblar, ¿verdad?, ese router con todas esas rutas, con todos esos middleware, entonces, ¿verdad?, busca la configuración, un archivo que sea, ¿verdad?, el appsettings.json, no, pero CFG, CFG, y
y busca la variable host. ¿Ok? Si no está esa variable definida en ese archivo, pues utiliza, ¿verdad? Este valor default, que es ese va a ser mi host. Y similarmente, busco en la configuración el puerto que quiero utilizar para ¿verdad? Correr mi HTTP server. Y si no lo encuentras, automáticamente va a usar, o por default, va a usar el puerto 5000. ¿Ok? Una vez, ¿verdad? Pasa eso, pues se pone, ¿verdad? Inicializa el HTTP server, el listener, y añade ese host y ese port como parte de los prefijos y se pone, ¿verdad? Y ya es seteo. Entonces cuando, ¿verdad? Se llama el método start, entonces ¿qué hace? Pues inicializo, me pongo a escuchar y ¿verdad? Mientras siga escuchando, pues lo que hago es eso, ¿no? Me quedo esperando a que me llegue un request. Tan pronto me llegue el request, ¿verdad? Pues lo grabo el contexto, ¿no? Que el contexto contiene el request, el response ¿verdad? Y un poquito más de información. Y eso se lo paso al handle context async del router, que es el que entonces desempaca el contexto en request, response y props, y se lo pasa al handler, que es el middleware, que es el router, ¿no? Entonces, fíjense que a pesar de que termina en async, yo no pongo un await aquí, ¿ok? ¿Y por qué no pongo un await aquí? Porque yo lo que quiero es que esta parte, este método sí corra en otra parte y no que tenga que esperar por él. O sea, en otras palabras, yo quiero poder seguir escuchando por otros requests de otros usuarios. No simplemente hasta que no atienda un usuario, ¿verdad? Si yo pongo un await aquí, significa que hasta que ese usuario, hasta que yo no termine de atender a ese usuario, yo no voy a poder volver al loop y volver a quedarme esperando ¿verdad? Por una respuesta. ¿Ok? Y pues sabemos que si tenemos 1000 usuarios concurrentes o 10.000 o muchos más, ¿verdad? No puedo quedarme esperando a primero enviarle la respuesta a uno para entonces poderme escuchar el otro. ¿Ok? Pues entonces lo que yo hago es eso, ¿no? Esto lo que significa es no esperes, simplemente ponte a atender ese request aparte, en otro thread, y no esperes. Entonces lo que hace es que corre, ¿verdad? Corre en otro thread y sigue escuchando y se queda esperando por otro request. ¿Ok? Y entonces, ¿verdad? No lo usamos en el código, pero si nosotros quisiésemos, pudiésemos crear una ruta particular dentro del router que sea shutdown, /shutdown, por ejemplo, que cuando yo hago ese request, internamente el, ¿verdad? El controlador de esa ruta, ¿verdad? Llame esta función para entonces apagar el server. ¿Ok? Y entonces, bueno, detiene el server, eso significa que deja de escuchar por request y después server close y después entonces sale el mensaje. ¿Ok? Aquí podríamos incluir una lógica que lo que haga es que se quede esperando, ¿verdad? Pare de escuchar, ¿verdad? Pero entonces se quede esperando a que termine ¿verdad? De atender todos los requests que están pendientes y cuando termine de atender todos los requests que están pendientes, entonces cerrar el servidor. ¿Ok? Pero para hacer eso, pues tendría que cada uno de estos handle contracts meterlos en una lista y entonces después esperar. No sería tan complicado, pero um, no sé si es worthy el refactoring. Anyway, entonces nada, tenemos nuestro HTTP server, así que lo que vamos a hacer ahora, no tenemos errores, así que, ¿verdad? Podemos ir aquí al nuevo base framework que creamos, que tiene el error corregido, ¿no? Vean que ahora dice shared y shared, ¿ok? Y entonces, ¿verdad? Hacemos un git add. Entonces hacemos un git commit de HTTP server. Y finalmente hacemos un git push hacia el branch de feature core. Perfecto. Entonces, pues eso sería nuestro video y nos vemos en el próximo video, el próximo componente.